al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra, como el alimento diario. Amados, hoy es un día especial. Escuche las palabras de vida que Dios quiere darle en este día maravilloso. Abra la puerta de su vida para que Dios hoy entre en ella. No dude de su amor. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es nuestro Señor. Amén, hermano Rafael. Jesús es nuestro Señor. Amados oyentes, bienvenidos al disfrute de la palabra del Señor. Muchas gracias por su tiempo y por disponerse a encender su espíritu. Amén. Alabado sea el Señor. Estamos en la serie y será predicado este evangelio del reino. El tomo es El reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Aleluya. Estamos en la semana 1 y la semana 1 dice: el reino de Dios. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 y 19. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya, porque toda potestad le es dada al Señor. Amén. Amén. En el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, id. Sí. Oh Señor Jesús, por tanto, id. Amén. Oh Señor Jesús, Amén. nos dices, por tanto, id. Sí. Y haced discípulos a todas las naciones. Aleluya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, sí. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Señor, gracias, papito, porque en este día tú nos animas y nos dices, id, y hagan discípulos. Oh Señor Jesús, tú nos dices, vayan, id, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, oh Señor Jesús, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, Señor, queremos ser obedientes, sencillos y obedientes. Queremos salir a las calles, orando por las personas, cumpliendo el plan de Dios. Los suyos vamos a rescatar. Oh Señor Jesús, porque me es impuesta necesidad. El salir y llevar el Evangelio y orar por las personas. Oh Señor Jesús, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Oh amado Señor Jesús, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Oh Señor Jesús, amén. Amén.
Amados, hoy veremos el reino y la autoridad de Dios. Alabado sea el Señor. Al estudiar el Evangelio de Mateo, queremos darle un enfoque correcto. Dios tiene un reino de eternidad a eternidad. Satanás, que no se sujeta al reino de Dios, quiere tener otro reino. Sea que se sujete o no, el reino de Dios existe de eternidad a eternidad. Asimismo, veremos la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, que es exclusivamente abordado en el Evangelio de Mateo. Antes de que Dios creara todas las cosas en el universo, solo existía Dios, y Él era todo. En la eternidad pasada, cuando Dios comenzó a crear a partir de nada, la palabra hebrea para crear, usada en el primer versículo del libro de Génesis, es bara, que significa crear, a partir de nada. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Él solo necesita hablar su palabra y todo viene a existencia. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Toda la creación procede de Dios. Para entender mejor esta verdad, usaremos como ilustración un diagrama. En este vemos que el reino de Dios va desde la eternidad pasada y perdura por toda la eternidad futura. Y desde cuando se empezó a contar el tiempo, tenemos el primer círculo, la era de los patriarcas, que va desde Adán hasta la promulgación de la ley. El segundo círculo es el de la nación de Israel, que va desde la promulgación de la ley hasta la primera venida de Cristo. El tercer y cuarto círculos son llamados en el Evangelio de Mateo el reino de los cielos, y comprenden la era de la Iglesia y el reino milenario. El reino de los cielos está dentro del tiempo y forma parte del reino de Dios. Oh, Señor Jesús. Amén. Todo llegó a existir por la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya, porque todo llegó a existir por la palabra de Dios. Amén. Él es el origen de todas las cosas. Aleluya. Amén. Él es el origen de todas las cosas. Todo vino de Él. Dios es el centro de conexión de toda la creación. Todo lo que Él creó salió de Él, amados. Todo lo que Él creó salió de Él. Está conectado con Él y forma parte del reino de Dios. En la esfera del reino, Él gobierna y ejerce su autoridad. Aleluya. Oh, Señor Jesús, en la esfera del reino, Él gobierna y ejerce su autoridad. En la figura vemos a la izquierda la eternidad pasada y a la derecha la eternidad futura, que incluye el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. En el diagrama vemos la representación del principio del fin del tiempo. La línea de arriba representa al reino de Dios, que existe por toda la eternidad, y las dos extremidades de la línea, la eternidad pasada y la eternidad futura, tienden a juntarse, porque el infinito es representado por una línea recta. Si alguien pudiera caminar sobre esa línea recta hasta el infinito, llegaría al mismo punto.
al punto de partida, oh Señor Jesús. Y al unir las dos extremidades del infinito, tendríamos un gran círculo. El tiempo, frente a la eternidad, es casi insignificante. Sin embargo, el tiempo es para el cumplimiento de la voluntad de Dios. En algún momento en el pasado hubo una rebelión. Un arcángel se desconectó del gobierno y de la autoridad del reino de Dios y llevó consigo, en su rebelión, a la tercera parte de los ángeles. A ese arcángel, Lucifer, anteriormente le fue dado el dominio sobre los reinos de la tierra. En la tierra, antes de que Dios creara al hombre, había criaturas preadámicas que estaban bajo el dominio de ese arcángel, y esas criaturas también se rebelaron contra la autoridad de Dios, instaurando el caos en el universo. Para preservar el universo, Dios aisló a ese arcángel, echándolo a la tierra. Al usar el término tierra, no nos referimos solo al planeta Tierra, sino a todo el sistema de la creación de Dios, mencionado en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dios aisló la rebelión aquí, en nuestro universo cósmico, y ahora desea usar a la iglesia para solucionar ese problema. Señor Jesús amado, en ese contexto vemos en el Evangelio de Mateo que el Señor desea recuperar la tierra y, por medio de nosotros, restablecer el gobierno de Dios aquí. La tierra fue creada bella y hermosa, pero por causa de la rebelión, se volvió desordenada y vacía. Génesis capítulo 1, verso 2. Oh Señor Jesús, esto deja en evidencia que cuando alguien se desconecta del reino de Dios, su vida se vuelve un caos. Oh Señor Jesús, donde impera el desorden y la confusión. Los colportores están en las calles orando por las personas y no es raro que encuentren personas con una vida destrozada y totalmente desordenada, todo fuera de lugar. Eso es porque están desconectadas de la autoridad de Dios. Y el Evangelio tiene como fin reconectar a esas personas con el reino de Dios. ¡Aleluya! Amén. Y el Evangelio tiene como fin reconectar a esas personas con el reino de Dios. Amén. Una vez que son reconectadas con el reino de Dios, todo entra en su eje. Ellas comienzan a tener orden y a recibir el dispensar de la vida divina. ¡Aleluya! Amén. Ese es el enfoque que le daremos al disfrutar del Evangelio de Mateo. No haremos estudios doctrinales, capítulo por capítulo. Nuestra preocupación es recuperar el gobierno, la autoridad de Dios aquí en la tierra, por medio de la iglesia. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Señor. Amados, nuestra preocupación es recuperar el gobierno, la autoridad de Dios aquí en la tierra, por medio de la iglesia. ¡Oh, Señor Jesús! Cuando la iglesia fue engendrada, Dios pasó a tener una esfera de gobierno para hacer su voluntad en la tierra. La iglesia pasó a ser como una isla en medio del imperio de las tinieblas. La voluntad de Dios no es hecha en el mundo de las tinieblas.
En el mundo, Satanás domina, roba, mata y destruye a las personas. Pero la iglesia en la tierra es gobernada por los cielos. El reino de los cielos, mediante la iglesia, por la predicación del Evangelio, está reordenando la vida de las personas. ¡Oh, Señor Jesús! Hermanos, ¡oh, Señor Jesús! El reino de los cielos, mediante la iglesia, por la predicación del Evangelio, está reordenando la vida de las personas, poniéndolas bajo la autoridad de Dios, proporcionándoles crecimiento de vida, cuidado y edificación. ¡Oh, Señor Jesús! Alabado sea nuestro Señor. Finalmente, la iglesia edificada traerá la manifestación del reino de los cielos en el milenio. Y al final, cuando todo esté listo, Satanás, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Todos los aspectos del universo estarán bajo el gobierno de Dios. Oh, Señor Jesús. Amén. Todos los aspectos del universo estarán bajo el gobierno de Dios. Así, Dios reinará sobre todas las cosas y nuevamente será el todo en todos. ¡Oh, Señor Jesús! Amén. Gracias, papito. No existirá más el elemento de la rebelión para romper nuestro eslabón con Dios. Amén. No existirá más. No existirá. Estaremos totalmente conectados con Él. El objetivo por el cual estudiaremos el Evangelio de Mateo es comenzar todas las cosas con Dios. Oh, Señor Jesús. Amén. Gracias por el Evangelio de Mateo, porque tiene una meta, ¿no? Es recuperar el gobierno, la autoridad de Dios aquí en la tierra por medio de la iglesia. Aleluya. ¿Cómo lo hacemos? Llevando el puedo orar por usted, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Amén. Para que las personas se reconecten con el Señor, ¿verdad? Nuevamente, sí. Y encuentren este gozo, esta paz que ellos necesitan. Oh, Señor Jesús. Y el Señor ordene sus vidas. Amén, verdad. Y tenemos una comisión. Id. Amén. Oh, Señor Jesús, id y haced discípulos en todas las naciones. Amén, bautizándolos. Sí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesús. Amén, amados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado con el buen disfrute del alimento diario. Realmente la comida espiritual estaba muy deliciosa. Amén. Los esperamos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.